Dios los bendiga, mis hermanos, muy buenos días. Esta es la reflexión número 185 para el 20 de septiembre del 2020. La he titulado Rebeldía, Autoridad y Gobierno, porque ante los acontecimientos sociales en nuestra nación durante los últimos días, se ha visto cómo se ha fomentado violencia, odio indiscriminado contra las autoridades. Se escuchan palabras como asonada, levantamiento popular, represión militar, y todo esto nos preocupa. Y no solamente que está preocupando a la sociedad, sino especialmente a nosotros los creyentes, porque somos los encargados de dar el ejemplo sobre estos valores éticos y morales. ¿Por qué está sucediendo todas estas cosas? Porque simplemente se han perdido los valores éticos y morales. No existen principios fundamentales que rijan al hombre y por esa razón la sociedad se encuentra desbocada y a punto de caer en un abismo social insondable. Y entonces debemos preguntarnos, ¿qué papel juega la iglesia? ¿Y qué hacemos nosotros para recuperar esos valores que Dios nos ha dado y que no son negociables? Valores morales indiscutibles ante el mundo. A nosotros, como siervos de Dios, nos corresponde mostrar estos principios y valores ante el mundo con toda vehemencia, porque Dios nos ha llamado primero a vivir en santidad y a ser ejemplo y luz del mundo. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Existen valores como la honestidad, la justicia, la amistad, la diligencia, la cortesía, el respeto a la ley. Levítico capítulo 19, versículo 11 dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y existen principios como la obediencia y virtudes como la humildad. El Señor me ha estado inquietando en estos últimos días respecto a estos temas y por eso quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, tratar con ustedes estos tres temas de actualidad: rebeldía, autoridad, gobierno. Dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 11, hablando de la rebeldía. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Este tema de la rebeldía se trata con amplitud en la Biblia, debido a que la desobediencia del ser humano luego de ser creado por Dios penetra al mundo a través del pecado de Adán y Eva. Por eso podríamos decir que el pecado de rebeldía es inherente al género humano. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahora, ¿qué es la rebeldía? Se define como la oposición a la autoridad establecida, traición o negativa a prestar obediencia a las leyes. Viene de la palabra merí, en el hebreo, que significa rebelión, amargura, amargo o rebelde. Esa es la definición. Y en el griego, la palabra apeiseia significa incredulidad, rebeldía y desobediencia. Es lo que dice el diccionario de esta palabra. Ahora, el primer rebelde fue Satanás y se vino con sus ángeles caídos también
para mostrar su rebeldía. La rebeldía nació directamente en el corazón del diablo. Isaías 14:13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Decidió exaltarse y usurpar el trono de Dios, el diablo. Entonces dice en Ezequiel 28:16 que Dios lo arroja. Dice aquí: a causa de la multitud de tus contrataciones, Ezequiel 28:16, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, porque el diablo era el querubín protector. Te enalteció tu corazón, dice el versículo 17, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. La rebeldía entonces se convierte en una potestad satánica, como dice en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados y potestades, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, por medio de la cual engaña y ejerce influencia contra gobiernos para derrocarlos mediante guerras de guerrillas, terrorismo, violando todo principio de autoridad. Los demonios cautivan a los jóvenes para que desobedezcan a sus padres, a sus maestros, a sus pastores, y se conviertan así en un lastre para la sociedad. El mismo pueblo de Israel, dice la Biblia, que fue un pueblo rebelde. Dios los saca con mano poderosa de Egipto, los liberta, y dice aquí que manda el ángel de Jehová para que vaya delante de ellos y los guarde en el camino. Dice en Éxodo capítulo 23, versículo 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, mire la advertencia de Dios, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y en Éxodo 23:22 dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Ahora, el pueblo de Israel fue llevado por Moisés a través del desierto. Sin embargo, aun cuando Dios mismo les otorgó todas las cosas que pidieron, ellos acabaron siendo rebeldes contra Moisés. Dice en el versículo 24 de Deuteronomio capítulo 31, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy sois rebeldes a Jehová, ¿cuánto más después que yo haya muerto? Él sabía que después que él muriera iba a ser peor la situación. Moisés, ustedes saben que tuvo que romper las tablas de la ley la primera vez que él bajó, descendió del monte, y entonces volvió nuevamente, llamado por Dios, para hacerlas por segunda vez. Sin embargo, aquí les dice: yo conozco que ustedes son rebeldes y conozco tu dura cerviz, que aunque yo estoy vivo hoy, soy rebeldes a Jehová, cuánto más después que yo haya muerto. Ahora, hasta el día de hoy, Israel ha sido esparcido por los pueblos por causa de su rebeldía. Dice en Daniel capítulo 9, versículo 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá.
los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Por causa de la rebelión, entonces, fueron esparcidos por toda la tierra. El libro de Génesis y Éxodo, Levítico, Deuteronomio, sobre todo el Deuteronomio, que es la repetición de la ley, nos narra muy bien todas estas formas de rebeldía que tuvieron ellos contra Moisés en el desierto, tanto que llegando a Cades Barnea, ellos no hablaron bien de la tierra y fueron entonces también devueltos. 40 años estuvieron ellos vagando por el desierto y estaban a 11 días solamente de la tierra prometida. Ahora, aquí también se narra un amotinamiento contra Josué y Caleb, que hablaron bien de la tierra prometida. Números capítulo 14, versículo 8 dice: si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Estaba hablando bien de la tierra Josué y Caleb, que fueron los únicos que hablaron bien. Los otros 10 espías hablaron mal de la tierra. Y en el versículo 9 les dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Nuevamente está esta misma palabra, rebeldía. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y el versículo 10, fíjense lo que dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. La rebeldía entonces también trae como consecuencia amotinamiento en contra de los siervos de Dios. Veamos otra parte de la rebeldía en la Biblia, cuando habla de la rebeldía del rey Saúl. El rey Saúl dice en 1 Samuel capítulo 15, del versículo 1 en adelante, el versículo 1 dice que él recibió la orden de Dios a través del profeta Samuel de destruir por completo a los amalecitas y al rey Agag. Y le pide entonces Samuel que esté atento a la palabra de Jehová, y esto no lo hizo Saúl. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Sin embargo, Saúl no estuvo atento a la palabra de Dios, porque es importante que nosotros siempre estemos atentos a la palabra de Dios para poder obedecer lo que Él manda. Sino que, por el contrario, le mintió al profeta, le echó la culpa al pueblo y desobedeció la orden de Dios. Se levantó un monumento y se jactó de ello. Perdonó al rey Agag y a lo mejor de los animales por codicia y no por misericordia. No prestó atención a la orden impartida. Entonces, en 1 Samuel 15:22 nosotros vemos que Samuel le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Óyelo bien, es mejor obedecer, le dice, que usted vaya a hacer sacrificios a Jehová, y que mejor preste atención que la grosura de los carneros que usted esté ofreciendo. Ahora, la rebelión, le dice más adelante en el versículo siguiente, es como pecado de adivinación. Versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl fue desechado como consecuencia de haber desobedecido la palabra de Dios y no haber prestado atención a la palabra. No valió para nada que Samuel pasara toda la noche llorando por él, pues ya Dios había decidido no usarlo más como rey de Israel.
El hablar mal también en contra de los planes de Dios es considerado rebeldía. Los 10 espías que hablaron mal de la tierra, dice aquí la Biblia que ellos fueron esparcidos por el desierto, fueron llevados sus hijos en el desierto, dice que estuvieron 40 años allí y entonces este fue el castigo para estos 10 espías y toda su familia, porque las familias recibieron la consecuencia de haber hablado mal, dudaron de la palabra de Dios, fueron castigados y dejados en el desierto 40 años. Dice en el versículo 33 de Números capítulo 14, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Y el versículo siguiente dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Fíjense ustedes que la descendencia de Caleb entonces hereda también la bendición de este siervo de Dios que habló bien de Jehová, bien de los planes de Dios. Hay rebeldía también en la iglesia del Señor. Encontramos en la Biblia que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17, que debemos obedecer a nuestros pastores. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. También tenemos que decir que hay levantamientos también a veces contra la iglesia y amenazas contra el pueblo de Dios. Eso también es rebeldía. En el tiempo de los apóstoles, estos se mantuvieron firmes en su propósito de predicar y anunciar al Señor. Dijeron ellos, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. En esta situación se pone entonces la iglesia de Dios contra un levantamiento en contra del pueblo, de rebeldía en contra del pueblo de Dios. El que se levanta contra el pueblo de Dios, se levanta también contra el Hijo de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 17 en adelante, encontramos nosotros esta narración tan importante donde los apóstoles defendieron el evangelio. Dice, sin embargo, en el versículo 17, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Esta situación se presentó allí entonces y ellos invocaron o oraron al Señor diciéndole, recordándole lo que decía en el salmo que escribió David en el capítulo 2, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Dígalo bien, el que se junta en contra del pueblo de Dios, se junta en contra del Señor y contra su Cristo, el ungido de Jehová. La palabra Cristo significa ungido. La palabra Mashiach en hebreo también es el Mesías, es la misma palabra que se traduce como Cristo, el ungido de Jehová. Porque verdaderamente, dice el versículo 27, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Los discípulos entonces, ellos comprendieron que aunque se levanten en contra de la iglesia, nosotros tenemos que seguir predicando y orándole al Señor y pidiéndole que mientras Él extienda su mano, seguiremos predicando, seguirán habiendo señales, sanidades, prodigios mediante el nombre de Jesucristo de Nazaret. Damos la gloria al Señor por esta palabra. Ahora, encontramos en la Biblia también rebeldía de los hijos contra los padres. La desobediencia de los hijos que se levantan contra los padres traerá maldición a la tierra y también deshonra en las familias, dice la palabra. Efesios capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y en Malaquías capítulo 4, versículo 6 dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es importante, hermanos, que nosotros enseñemos a nuestros hijos a obedecer, a no ser rebeldes, porque esto es lo que enseña la palabra. El mismo Señor Jesucristo, dice la Biblia, que estuvo sujeto a sus padres. Lucas capítulo 2, versículo 51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. En el Antiguo Testamento, la rebeldía en los hijos adolescentes era castigada con pena de muerte. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Esto es grave delante de Dios. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esto es lo que dice la palabra acerca de la rebeldía. Algunas cosas solamente las que hemos traído para mirar cómo delante de Dios es un pecado, la rebeldía, es un pecado la desobediencia, es un pecado el hablar mal de los planes que tiene Dios. No debemos ser rebeldes a lo que Dios ha dicho y dice en su palabra, y nosotros estamos estudiando esa palabra para la gloria de Dios. Entonces pasamos a tratar acerca del asunto de la autoridad, porque la autoridad también ha sido establecida por Dios. La autoridad no es algo que venga, que se haya inventado el presidente o se hayan inventado los gobernadores, no. Autoridad ha sido establecida por Dios. La palabra autoridad viene del griego exousia, que significa poder legítimo, real y pleno para poseer, controlar, usar o disponer de algo o de alguien. Es también la facultad de imponer obediencia. Dios es la máxima autoridad del universo. Sin embargo, ha delegado autoridad en el hombre
para sojuzgar y administrar, de tal manera que el sometimiento es un deber religioso y forma parte del servicio a Dios. Hay que obedecer a las autoridades, dice en Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, así dice la palabra. También tenemos que obedecer en la iglesia, como lo dije anteriormente. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, sujeción, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Sujeción en el matrimonio. Efesios capítulo 5, versículo 21, dice: someteos unos a otros, pero en el temor de Dios. Dios debe estar en el centro del hogar. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y el versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esta es la comparación que hace. Como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La obediencia a los hijos, la obediencia de los hijos, también lo dice la palabra. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es la promesa, que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar, obedecer a nuestros padres, porque esto es justo, así dice el Señor acerca entonces de la autoridad, porque Dios mismo la ha instituido en todo el universo, porque simplemente desde arriba viene esta imposición, digámoslo así, para que nosotros estemos sujetos a toda autoridad que el Señor nos haya delegado y nos haya colocado. El gobierno, por último, vamos a tratar este tema. ¿Qué es el gobierno? Hay una definición que encontré del griego, el griego kibernein, la palabra gobierno o gobernante o director es la palabra kibernein, que significa pilotar un barco. Simplemente da la idea de un comandante que está liderando o guiando o dirigiendo una embarcación. También significa dirigir, gobernar. Es el principal pilar del Estado, la autoridad que dirige, controla y administra sus instituciones, la cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder ejecutivo del Estado. Y no es que nos estemos metiendo en política, es que simplemente política significa el arte de gobernar. Y la Biblia habla mucho acerca del gobierno. Es algo sorprendente que nosotros veamos aquí sin ser estudiantes de derecho, pero Dios es un Dios de justicia y de derecho, y por eso Él ha establecido todas estas políticas, estamentos, leyes que nosotros tenemos que obedecer. Dice aquí que en ese sentido habitualmente se entiende que puede estar formado por un presidente, primer ministro y un número variable de ministros al que la Constitución o la norma fundamental de un Estado le atribuye la función o poder ejecutivo y que ejerce el poder político sobre una sociedad. Esto es lo que dice
la definición pues de gobierno. En la Biblia el término gobierno indica más administración, conducción, dirección, y da el sentido de pastorear con diligencia y pericia a las congregaciones, ovejas, como las trata el Señor o nos trata el Señor, dadas por Dios, quien es nuestro gobernante en jefe, nuestro rey, nuestro Señor, nuestro presidente, es Dios mismo, Jehová de los ejércitos. De ahí la palabra teocracia. Esta palabra significa gobierno de Dios. La palabra griega theos o Zeus, Dios, y kratos, que significa poder o gobierno. Entonces la teocracia es el gobierno de Dios. El pueblo de Israel se benefició durante mucho tiempo de este gobierno extraordinario, dirigido directamente por Dios. Desde sus inicios, cuando Dios formó el pueblo de Israel, Dios mismo le dictó sus leyes, que gradualmente fueron desobedecidas e irrespetadas, hasta el punto que pidieron a Samuel que les colocara un rey como lo tenían los demás pueblos. Así dice en 1 Samuel capítulo 8, versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Los hijos de Samuel no estaban obedeciendo a su padre, y entonces, al contrario, dice que se volvieron tras la avaricia y se dejaban sobornar y pervertían el derecho, dice en el versículo 3. Y a causa de eso, entonces, se juntaron los ancianos y lo que hicieron fue pedir un rey, como tenían todas las naciones. Dice: he aquí que tú has envejecido, o sea, ya estás viejo, tus hijos no andan en tus caminos. Entonces, queremos que nos des un rey, o que nos constituya un rey que nos juzgue. Y pasaron entonces de la teocracia para la monarquía, que es otro sistema de gobierno que en algunos países todavía está implementado. La monarquía es el gobierno de los reyes que por descendencia o sucesión familiar gobiernan los pueblos. En términos generales, dice el diccionario, que el concepto de monarquía habla de un tipo de gobierno basado en un grupo pequeño de personas que mantiene el liderazgo y control de toda una nación. Generalmente, por no decir todo el tiempo, este grupo forma parte de una misma familia y los cargos son hereditarios. Esta es la forma de gobierno que eligieron los israelitas, que de todas formas no les dio resultado, porque existen solamente algunos reyes llamados reyes buenos, que fueron reyes conforme también al corazón de Dios, digamos como David, pero que fueron sujetos a las leyes de Dios. Son muy pocos y solamente podíamos decir que algunos de Judá, porque los de Israel ninguno es llamado un rey bueno, pero de los reyes de Judá sí se habla de Joás, de Josafat, y bueno, de algunos reyes solamente. Entonces vemos que este sistema monárquico, pues en realidad con Israel fracasó. La democracia, o sea, este es otro sistema de gobierno también, que significa, o podemos definirlo como el gobierno del pueblo. Se hacen elecciones del presidente o del gobernante a cargo en las urnas por votación popular. La palabra demos, que es también griega, significa pueblo, y kratos, poder o gobierno. Entonces,
el gobierno o el poder del pueblo. Hay otro sistema de gobierno que es aristocracia. Esta aristocracia lo definen como el gobierno de los mejores, de aquellos capacitados para gobernar. Hay otra palabra que se utiliza también que es oligarquía y la utilizan para decir que es el gobierno de los ricos, de los poderosos, de los mejores. La oligarquía es para las ciencias políticas la forma de gobierno en la cual el poder es ejercido por un grupo reducido de personas que pertenecen a una misma clase social. Por extensión, el término se utiliza para nombrar al conjunto de empresarios, sujetos acaudalados, que suelen actuar en conjunto para la defensa de sus intereses. Entonces, por eso a veces oímos esa palabra, oligarquía. Oligarquía, entonces, el gobierno de los empresarios, el gobierno de los que tienen el dinero. Pero hay otra clase de gobierno también que nos preocupa y es el gobierno dictatorial o el totalitarismo, y se caracteriza porque no tiene libertad de opinión ni tampoco tiene participación en los asuntos del Estado. Otros términos como fascismo, nazismo se aplican a esta clase de gobierno porque aplican las restricciones totales de los derechos civiles y los derechos individuales. Generalmente son resultados de apoderarse militarmente de una nación a través de un golpe de Estado. También se denomina gobierno autocrático, gobierno de una sola persona. Hay otro término también que es anarquía, del griego a, que significa sin, y kratos, poder. Es decir, la anarquía significa que no hay gobierno, sin gobierno o sin poder del Estado. Esto son algunas definiciones de lo que es las clases o de lo que son las clases de gobierno en el mundo actualmente. También existen otras ideologías, ¿no? Como el comunismo. El comunismo es una de las ideologías más peligrosas que nosotros estamos viviendo también en los últimos tiempos, cuyo fracaso se evidenció cuando el presidente Mikhail Gorbachev de Rusia, o en ese tiempo se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, declaró su extinción gubernamental y se dividió el país en estados independientes como Ucrania, Chechenia, Bielorrusia, que declararon su independencia. Yo creo firmemente que el peor flagelo gubernamental avalado por el diablo para sujetar una nación es el comunismo. Y ruego a Dios que nunca nosotros como colombianos lleguemos a padecer de este sistema dictatorial que hoy poseen países latinoamericanos como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, entre otros, que lo ha llevado a una pobreza casi que total. Este sistema aparenta ser amigo de los pobres, pero en realidad cuando llegan al poder oprimen y maltratan de una forma inmisericordia al desvalido. Por otra parte, se declaran ateos por antonomasia y patrocinan además toda clase de guerra de guerrillas en los países y están relacionados con los grupos rebeldes del mundo, los más sanguinarios como el Hezbollah, el grupo de Al Qaeda, el grupo ISIS, son los grupos más sanguinarios y diabólicos del planeta. Satanás está detrás de todo el caos mundial, gobernando desde las regiones celestes. Dice la palabra que cuando el diablo cayó, entonces aquí empieza a gobernar con sus ángeles caídos, con sus demonios, a través del aire, porque dice la Biblia que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Entonces existen gobernadores de las tinieblas comandados por el diablo, que es el padre de mentira y príncipe de la potestad del aire. Después de la caída, el querubín protector o Lucifer, como era llamado, empezó junto con sus ángeles caídos y demonios a formar una categoría de gobierno que opera desde las regiones celestes.
para influenciar a los gobernantes de la tierra, a reyes, a presidentes, magistrados, con el fin de cambiar las leyes de Dios y traer caos y destrucción a la raza humana. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿en dónde? En las regiones celestes. En Efesios capítulo 2, versículo 2 también encontramos el término príncipe de la potestad del aire. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que es un espíritu que opera sobre los rebeldes. La palabra gobernador de las tinieblas viene del griego cosmocrátoras, que significa amos del mundo o príncipes de este mundo. Son espíritus cósmicos guiados a hacer el mal por Satanás. Provocan el engaño, brujería, idolatría, santería. Generalmente son los universitarios e intelectuales los que caen presa de rebeldía y satanismo, ocultismo, rosacrucismo, sectas, la nueva era, el gnosticismo, sectas naturistas y toda clase de sectas y toda clase de engaño y de error que puedan meter, lo influencian estos demonios. La palabra principado también viene del griego arcas o argen, que significa gobernante o magistrado, y es la fuente de operación satánica que origina las rebeldías en los países, óigalo bien, guerrillas, corrupción, depravaciones, pandillas juveniles, libertades, al homosexualismo, pornografía, bloquean la mente del hombre haciéndole cometer robos, asesinatos y presentar ataques familiares como divorcios, separaciones y adulterios. La palabra potestad viene del griego exousias, que significa autoridad. Magistrados, legisladores, lo que quiere decir que han sido colocados sobre ciudades, territorios específicos y provocan a los magistrados a dictar leyes destructivas a las naciones, como por ejemplo leyes a favor del aborto, del divorcio y del homosexualismo. Hermanos, amigos que me escuchan en esta hora, Dios nos ha dado a elegir y a tomar decisiones por nuestra propia cuenta y riesgo. Dios permite que nosotros tomemos las decisiones. Decidámonos hoy por el mejor. Decidamos por Cristo, nuestro Rey y Señor y Salvador. Decidamos por la teocracia, el gobierno de Dios. Obedezcamos a nuestras autoridades también y cumplamos la ley, porque de esta forma agradamos a Dios. Pero sobre todo, oremos y clamemos al Señor por gobernantes temerosos de Dios y respetuosos de la justicia y el derecho. Nehemías, el mejor ejemplo del liderazgo contra la corrupción. Dice en Nehemías capítulo 5, versículo 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Él no fue corrupto porque él tenía temor de Dios. Hermanos, ¿cuánto necesitamos hoy en día gobernantes humildes y sencillos, temerosos de Dios y que guarden las leyes y respeten la autoridad de Dios y su palabra? Oremos entonces porque esta clase de gobernantes los podamos tener en nuestra nación y sea una nación bendecida y una nación de bendición al mundo, así como Dios lo quiere. Que el Señor les bendiga.